Hey, ¿qué tal todos? Yo soy Arturo. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta muy interesante de lo que vamos a aprender mucho y es ¿cuál es la serpiente más venenosa de México? ¿Hay diferentes tipos de veneno entre serpientes? ¿Qué efectos tienen estos venenos en el cuerpo humano? Así que quédate a descubrirlo. Este es el clan del Paliacate Rojo. El otro día estaba perdiendo el tiempo en redes sociales cuando de repente me topé con esto. Y es que aunque es una pregunta muy sencilla, no es realmente fácil de responder. Y la respuesta es más compleja que solo decir cuál es la serpiente más letal. Y es que ninguna serpiente tiene el mismo veneno. E incluso hasta ejemplares de la misma especie pueden tener composiciones de veneno muy diferentes. Ya saben que acá nos gusta usar información respaldada, así que pueden encontrar las fuentes abajo en la descripción. Pero vamos por partes. Aquí vemos que se pregunta, ¿cuál es la serpiente más ¿Ven? Por eso es importante la ortografía. Como pueden ver, aquí se mencionan algunos géneros, como Botrops, Agistrodon, Crotalus, bla bla bla. Y para que sepas qué demonios es un género en biología, aquí te va este dato rapidísimo. Ya que hablamos de serpientes, pongamos como ejemplo a una de mis serpientes mexicanas favoritas, esta Pitophis dpi. Comúnmente se le llama cincuate o alicante, pero su nombre científico es Pitophis dpi. Y si se fijan, siempre que vemos nombres científicos, están escritos con dos nombres, que en realidad se llaman epítetos. En este caso, dpi es el epíteto de la especie. Es el que siempre se escribe al último y se escribe en minúsculas. Mientras que Pitophis es el género en el que se encuentra esta especie. Los géneros son la categoría que contiene a las especies que tienen características muy similares entre sí. Por ejemplo, en México hay dos especies de Pitophis, Pitophis dpi y Pitophis catenifers. A su vez, los géneros se encuentran agrupados en otra categoría que es la familia. Por ejemplo, las serpientes del género Pitophis pertenecen a la familia Colubridae, que es la familia de serpientes donde están los colúbridos o culebras. Y en México, según este estudio, tenemos 35 géneros de esta familia. Y así estas categorías se agrupan en otras, que se agrupan en otras, y así y así. A este sistema de clasificación de las especies se le llama taxonomía. Ahora lo que venimos, serpientes venenosas. La gran mayoría de las serpientes, no solo en México, sino en el mundo, no son venenosas. Incluso entre las serpientes venenosas, hay muchas que su veneno no representa un riesgo para el ser humano, mientras que otras sí tienen un veneno que puede ser un peligro para la salud o la vida de una persona. A esta diferencia se le llama importancia médica, o en el caso de los animales venenosos, importancia médica toxicológica. Es decir, que cuando decimos que una serpiente es de importancia médica, es porque su especie tiene un veneno que sí puede representar un riesgo serio para la salud y la vida de un ser humano. Si decimos que una serpiente no es de importancia médica, estamos hablando de una serpiente que es venenosa, pero que su veneno no representa un riesgo serio. Pero si hablamos de una serpiente que no tiene veneno, simplemente decimos que no es venenosa. Y en México tenemos dos familias de serpientes de importancia médica. Estas son Viperidae y Elapidae. Entonces, los géneros de los que se habla en esta captura tienen todos en común que son de la familia Viperidae, una de las dos familias de serpientes de importancia médica donde se encuentran las víboras o vipéridos. En México tenemos 10 géneros de vipéridos. Entre ellos, algunas serpientes más conocidas son nauyacas, cantiles, cascabeles, mano de piedra, nauyacas verdes, etcétera, etcétera. La otra familia es Elapidae. A las serpientes de esta familia se le llaman elápidos. Las cobras, taipanes, mambas negras son algunos ejemplos famosos de elápidos en el mundo. En México solo tenemos 3 géneros de elápidos, que son las coralillos y la serpiente marina amarilla. ¡Ya cómete la maldita naranja! Sí, ya sé que les gusta la violencia, así que ahora vamos a pasar a ver sus venenos y cómo es que estos afectan al cuerpo humano. Y es que aquí viene lo interesante. Es difícil contestar esta pregunta porque hay distintos géneros y especies dentro de estas dos familias. Y la composición de sus venenos es distinta. De hecho, hasta entre miembros de la misma especie la composición del veneno puede variar. ¿Pero por qué? No sé.
Tomemos como ejemplo a la especie Crotalus mollusus, comúnmente llamada víbora de cascabel cola negra, que si pusiste atención ya sabes de qué familia es, así que déjalo en los comentarios. Como podemos ver, esta especie tiene una amplia distribución en México, pero lo interesante es que si tomamos un ejemplar de Chihuahua y otro de Oaxaca y analizamos su veneno, parece lógico pensar que sean el mismo, porque son serpientes de la misma especie, pero no es así. Al analizarlo podemos encontrar que si bien tienen componentes comunes, también pueden tener ciertas diferencias. Los venenos se componen de diferentes proteínas. En el caso de las serpientes que son venenosas, su veneno es un cóctel de ellas porque no está compuesto solamente de una toxina, sino de una mezcla de varias. Y bueno, pues estas dos serpientes de la misma especie, pero de diferentes localidades, pueden tener una variación de hasta el 50% en la composición de su veneno, ya sea porque tengan niveles distintos en sus componentes o que incluso una de estas serpientes haya desarrollado algunas proteínas diferentes en su veneno. ¿Pero por qué es esto? No sé. Bueno, la respuesta es sencilla en realidad. La diferencia no se debe al lugar en sí, sino a las presas. Las serpientes venenosas han desarrollado un mecanismo evolutivo muy importante para garantizar su supervivencia y es su capacidad de adaptar su veneno para que éste sea efectivo para las presas que tengan disponibles en el lugar y de esta forma aumentar sus probabilidades de conseguir alimento, lo cual hace de las serpientes venenosas uno de los depredadores más eficaces y adaptados en el mundo. De esta forma, la Crotalus del desierto de Chihuahua y la que tomamos de la selva de Oaxaca tienen presas completamente diferentes en los ecosistemas en los que habitan, y es por eso, por adaptación, que su veneno es distinto. Lo mismo pasa también con los vipéridos y cualquier serpiente venenosa, independientemente de su familia. Pero ¿qué pasa si también metemos a los corales? ¿Corales? No, esos no. A los coralillos. Bueno, pues aunque el veneno de cada serpiente puede ser distinto, sí hay algunas generalidades que podemos observar al analizar los efectos toxicológicos de las dos familias de serpientes de importancia médica que existen, que recordemos son Viperidae y Elapidae. Comencemos con los elápidos. Tomaremos como referencia a aquellos que tenemos en México, las serpientes de coral o coralillos. Estas serpientes poseen un veneno neurotóxico, es decir que afectan al sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, que son aquellos nervios que envían señales a todo el cuerpo, ya que su veneno afecta a cómo los receptores de neurotransmisores en el sistema nervioso funcionan en el cuerpo, especialmente aquellos que conectan los nervios con los músculos. En el caso de las corales, su veneno produce un cuadro clínico que se caracteriza por los siguientes síntomas. El cuadro suele comenzar con molestias locales, o sea, en la zona donde ocurrió la mordida. Me duele el brazo. ¡Se murió! Se comienza a sentir un dolor que va aumentando poco a poco en intensidad, hormigueo en el miembro donde ocurrió la mordida e hinchazón. Hasta aquí tenemos descrito un cuadro leve o de grado 1 de envenenamiento elapídico, es decir, por elápidos. El cuadro se vuelve moderado o grado 2 cuando a los síntomas anteriores se les agrega fatiga, cansancio, visión borrosa o doble, párpados caídos, parálisis total o parcial de los ojos y dificultad para respirar. Si el envenenamiento evoluciona a un cuadro grave o grado 3, donde ya existe un riesgo de fatalidad para el paciente, a todos los síntomas anteriores hay que añadirle falta de equilibrio, dolor en la mandíbula inferior, parálisis flácida en la mayoría o en todos los músculos del cuerpo y un aumento en la dificultad para respirar, que puede ocasionar un paro respiratorio, coma o el deceso del paciente por asfixia. Como podemos ver, el peligro de fatalidad en el envenenamiento por elápidos viene en la mayoría de los casos porque este mal funcionamiento del sistema nervioso ocasionado por las neurotoxinas bloquean la liberación de ciertos neurotransmisores que las neuronas necesitan para enviar señales a los músculos y que estos puedan realizar su función, el movimiento, lo que provoca parálisis en el cuerpo a medida que el cuadro va avanzando. De hecho, para esto es su veneno,
para paralizar a sus presas y sea más fácil comérselas sin tener que luchar tanto contra ellas y ponerse en riesgo. Y resulta que el corazón y el diafragma son músculos, y al igual que otros músculos involucrados en la respiración, si dejan de funcionar adecuadamente, pues hay un riesgo de paro cardiorrespiratorio. En el caso de las víboras o vipéridos, la forma en la que actúa su veneno es muy diferente. Para comenzar, cada género y especie tiene una mezcla compleja de enzimas y proteínas que actúan principalmente como citotoxinas. Es decir, que tienen la capacidad de destruir células y tejidos, como también hemotoxinas, que destruyen a los glóbulos rojos en la sangre y alteran la coagulación, por lo cual su veneno tiene efectos tanto necrotizantes como hemorrágicos. Esto es así porque su veneno le sirve para predigerir a las presas y facilitar su digestión una vez que se la hayan tragado. Pero, ¿qué efectos tiene un envenenamiento viperino en el cuerpo humano? Para responder eso, tomaremos como referencia los síntomas que tienen en común los envenenamientos por viperidos que se han observado en México, ya que hay una gran variedad de géneros y especies en nuestro país. En un cuadro leve del grado 1, podemos observar reacciones locales, comenzando con dolor, hinchazón y enrojecimiento en el área de la mordida. Me duele el brazo. Vamos a necesitar otro Timmy. Si el cuadro clínico se vuelve moderado o grado 2, los síntomas anteriores se verán empeorados, es decir, que el dolor se vuelve muy intenso, la hinchazón aumenta de tamaño y se observan cambios en la coloración de la piel donde ocurrió la mordida. El enrojecimiento se vuelve un moretón que aumenta de área conforme el tiempo va pasando. También puede haber mareos, náuseas, entre otras cosas. Si se continúa sin tratamiento médico y el envenenamiento se vuelve severo o grado 3, los síntomas evolucionan al igual que su gravedad. La hinchazón y amoratamiento afectará a todo el miembro donde ocurrió la mordida. Comúnmente suele ser el brazo o una pierna. Aparecen ampollas de gran tamaño, entumecimiento, fiebre, vértigo, náuseas, y los riñones comienzan a verse afectados, presentando un síntoma llamado oliguria, que nos indica que ante la imposibilidad de los riñones de deshacerse de las toxinas del cuerpo adecuadamente, hay un déficit de orina, es decir, haces poca pipa. Además de los cambios en la presión arterial y ritmo cardíaco. En el caso de convertirse en un envenenamiento de grado 4 o grave, el paciente tiene importantes afectaciones no solo en la lesión, sino también a nivel sistémico. Respecto a la lesión, esta se vuelve necrótica, debido a la destrucción celular y de los tejidos del miembro afectado. A estas alturas es muy probable que haya que disponer del miembro. ¿Qué? No, espera. Para evitar la expansión de la necrosis y la entrada de agentes infecciosos que usen la lesión como punto de entrada y crear más complicaciones. Por eso es muy importante acudir lo antes posible a un centro de salud cercano donde te puedan dar atención médica, porque en casos como estos, literalmente el tiempo es tejido. En cuanto a los síntomas sistémicos causados por las hemotoxinas, encontramos presión baja, hemorragias internas, trombos, que son coágulos que pueden tapar las venas y las arterias, fallo renal y fallo multiorgánico, lo que aumenta enormemente el riesgo de un desenlace fatal para el paciente. Bueno, ahora ya sabemos que hay diferentes formas en las que un accidente ofídico puede afectar el cuerpo humano, especialmente dependiendo de la familia a la que pertenezca la serpiente. Y estos efectos son tan distintos que no los podemos comparar. Entonces, nuevamente, no es tanto cuál es la serpiente más venenosa, porque como ya vimos, las dos familias de serpientes de importancia médica tienen efectos que actúan muy diferente, y aún así cada serpiente tiene su propia composición de toxinas y afectan el cuerpo humano de forma distinta. Aún así hay estudios que intentan contestar esta pregunta, pero son muchos factores a tomar en cuenta. Sin embargo, es una pregunta muy interesante que nos sirve para aprender más sobre estos animales y, como vimos, se puede aprender muchísimo. Pero ¿sabes qué hacer en caso de un accidente con serpientes de importancia médica? Claro que sí, amarrarme un pato. ¡No!
No quiero terminar este video sin antes hacer unas recomendaciones para saber a dónde acudir en caso de un accidente ofídico, es decir, un envenenamiento por serpientes de importancia médica. Para estos casos yo recomiendo mucho la página web de RedTox en México, pues se trata de ni más ni menos que de la red toxicológica más importante de nuestro país. Y aquí puedes encontrar desde los hospitales más cercanos a tu localidad donde cuentan con fagoterápicos, es decir, antivenenos de última generación, para poder tratar estos casos. Además de que encontrarás mucha información sobre animales de importancia médica en tu localidad. Es importante puntualizar que ante un accidente ofídico, lo único que se recomienda es acudir a uno de estos centros de salud lo más pronto posible. ¿Significa que no debo orinar en un compañero? Oye, es que hay muchas cosas que la gente cree. ¡Es que son tontos! Ya que la aplicación de remedios caseros siempre complica los cuadros clínicos. No existe ningún remedio casero que te salve de un accidente ofídico. Si quieres saber más sobre los fagoterápicos y un poco de cómo funcionan, te recomiendo el video que hice sobre tlacuaches, donde explico más detalladamente lo que son y pues puede servirte para aprender un poco más. Nunca trates de lastimar a una serpiente. La gran mayoría de accidentes ofídicos ocurren porque la serpiente trató de defenderse de alguien que la quiso lastimar. Salvar su vida literalmente significa salvar la tuya. Si estás en México y una serpiente se metió a tu casa o lugar de trabajo, puedes llamar a Profepa, Protección Civil, 911 o alguna asociación de rescate de fauna silvestre en tu localidad. Si tú conoces a algún experto en el manejo de serpientes, déjalo en los comentarios para que la gente sepa con quién acudir en caso de necesitarlo. Nunca intentes hacer tú el manejo. Aleja a las personas que se encuentren en la habitación y a las mascotas. Y no la pierdas de vista hasta que llegue la ayuda. Recuerda también que aunque se trate de serpientes venenosas, son muy importantes para nuestros ecosistemas, ya que son depredadores naturales de muchísimos animales que podrían ser plagas si las serpientes dejaran de existir. Sin ellas, las poblaciones de estas plagas serían imposibles de manejar por los seres humanos y nos causarían diferentes afectaciones. Si no te gustan las serpientes está bien, no se te pide que seas fan de ellas, simplemente que las respetes, porque como dijo un activista ambiental, si nosotros conservamos la vida, entonces la vida nos conservará a nosotros. Pero sobre todo, deja el mundo mejor de como lo encontraste. Hasta pronto. Ok. Hey, ¿qué tal todos? Yo soy Arturo y hoy vamos a hablar sobre una pregunta muy interesante. No, pero pues a veces así. Este es el clan del Palacate Rojo. La intro. Y la respuesta es bla. ¡Oh! Esta Pitofis Depe. ¿Pito qué? Pitofis Depe. Ah.